Finalmente, ya terminaron los funerales del Papa Francisco, por lo tanto podemos conversar un poco más sobre su trayectoria. Jorge Mario Bergoglio, con 36 años, llegó a ser el jefe de la orden jesuita en Argentina. Esto fue desde 1973 a 1979. Ya sabemos que fue el primer papa latinoamericano en ser elegido y el primer jesuita elegido como líder de la Iglesia Católica. Fue elegido como papa en marzo del año 2013, por lo tanto fueron 12 años de papado, cuyo cargo asumió en medio de escándalos de abuso, en fallas en el Banco Vaticano. De hecho, fue la primera vez que hubo un cardenal procesado y condenado por delitos financieros en el Vaticano. Muchos lo reconocen por hacer reformas disruptivas y ajenas al establishment de la Iglesia Católica. Tenía una visión más humilde de la Iglesia y aunque admitió errores, habló de las víctimas y de los escándalos sexuales, a todos consideraban que fue muy lento para actuar, tan lento que las víctimas tienen que esperar a que el sucesor de él haga algo al respecto. Se pronunció contra el aborto, insistió en que la pena de muerte es inadmisible y la posesión de armas nucleares es inmoral. Fue obispo auxiliar de Buenos Aires desde el año 1992 hasta el año 1997, en que lo nombran arzobispo, y en el año 2001 fue nombrado cardenal. Tenemos que decir que también intentó llegar a ser papa, sucediendo a Juan Pablo II, o sea, estaba entre los candidatos, pero él mismo retiró su candidatura en ese momento. Como ya habíamos comentado antes, de una forma disruptiva llegó Francisco a la Iglesia Católica, empezando por que publicó una nueva constitución para la curia romana, haciéndola más inclusiva. Instaló dormitorios, duchas y una barbería para las personas que no tenían techo, ahí en el mismísimo Vaticano. Rechazó las galas papales, optó, entre otras cosas, por usar unos sencillos zapatos negros, rompiendo así la tradición de los zapatos rojos, las pantuflas rojas de seda que usaron todos los papas anteriormente para caminar en el interior del Vaticano, para celebrar la misa, para estar en exteriores, y que siempre intentaban transmitir ese mensaje de poder, el color rojo, poder, autoridad, y la sangre de los mártires, la pasión de Cristo, era un símbolo de la disposición a derramar la sangre por la fe. Esos son los zapatos rojos. Sin embargo, el Papa Francisco optó por seguir con su zapatero de más de 40 años en el mismísimo Buenos Aires, que le siguió fabricando sus zapatos. Fíjense ustedes el nivel de contradicciones que tenía el Papa dentro de la institución que estaba dirigiendo, que él quería en su mente, él quería una iglesia magullada, una iglesia herida y sucia por estar en la calle, en lugar de una iglesia malsana por estar confinada. En su momento fue acusado por otros católicos de socavar la doctrina y la tradición de la iglesia. Introdujo restricciones a la celebración de la misa tradicional que se hacía en latín, porque según él, cuando se hacía en latín, se usaba para socavar la unidad de la iglesia. En el año 2022, un grupo de cardenales le enviaron varias preguntas, que eso se conoce como dubia, quiere decir duda, desafiando su autoridad. Y el cardenal que encabezó esa acusación fue el norteamericano Raymond Burke, quien fuera líder del Tribunal Supremo de la Iglesia. Oigan ustedes esto, el Papa Francisco le retiró al cardenal Burke todos los privilegios, los cuales incluían un subsidio para pagar su apartamento de 416 metros cuadrados en el Vaticano y un estipendio mensual. O sea, es de comentario de los otros cardenales que Francisco castigaba a sus críticos. Era como reprimiendo a la disidencia, y la mayor disidencia que tenía Francisco son los cardenales norteamericanos. Recordemos también que el Papa Francisco se inmiscuyó en la política norteamericana en las elecciones, diciendo, del 2024 en Estados Unidos,
diciendo que escogiera el pueblo de los dos candidatos, escogiera el menos malo. Como su política era construir puentes, según él, para unir a las religiones y unir a los pueblos, qué sé yo, pues entonces estaba en contra de la política migratoria del presidente, el candidato en ese momento, Donald Trump, de fabricar un muro alrededor de la frontera sur de Estados Unidos. Y en el único punto que estuvo en desacuerdo con Kamala Harris fue en el tema del aborto, que ella sí apoyaba el aborto, y eso él no podía apoyarlo. Volviendo al tema de los abusos sexuales y de todos los escándalos que ha habido en la iglesia, en opinión de las propias víctimas, es cierto que él se reunió con ellos, que él ha expresado su dolor, que le ha pedido disculpas, pero en realidad su opinión es que no ha sido acompañado esto de una política de seguimiento. O sea, estas personas tendrán que seguir esperando ahora a partir del 7 de mayo que comience el cónclave, para ver si el sucesor de Francisco se ocupa finalmente de hacer justicia con todos los casos de abuso sexual y escándalos de corrupción dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco en el año 2023 autoriza la bendición de parejas del mismo sexo, así como condenó la criminalización de la homosexualidad en África. Manifestó que él no era nadie para juzgar la preferencia sexual de la persona, y que todos los miembros de la comunidad LGBT son hijos de Dios y bienvenidos a la iglesia. Otro hecho importante a destacar es que durante la pandemia de COVID-19, 1.800 personas sin hogar, o sea, de la calle de ahí mismo, de Roma, fueron vacunados con la vacuna Pfizer que fue entregada por el Vaticano. Ahora escuchen este dato que es muy importante o interesante. De los 135 cardenales que tienen derecho a elegir y ser elegidos en el próximo cónclave, 108 fueron nombrados cardenales por el Papa Francisco. Para que ya puedan comparar y tengan una idea, el Papa Juan Pablo II nombró 47 cardenales durante su papado y el Papa Benedicto XVI nombró 68 cardenales. Las diferentes corrientes que existen en el subsuelo del Vaticano entre los cardenales son conservadores, reformistas y moderados. Otra actitud por la que fue criticado Francisco fue por su exagerada simpatía con las dictaduras, específicamente la dictadura de Venezuela, la dictadura de Nicaragua y la dictadura de Cuba. Él, para intentar justificar este acercamiento, dijo que lo hacía para que la iglesia ganara espacios en esos países. Luego, años después, confesó que ese acercamiento lo llevó a tener una relación humana con uno de los dictadores de estos países, específicamente con Raúl Castro. Y un último dato interesante también es que durante su papado, o sea, 12 años, hizo 46 viajes a diferentes lugares del mundo, pero nunca fue a su país natal, nunca fue a la Argentina, a pesar de las crisis económicas y el aumento de la pobreza en ese país. Francisco no quiso vivir en el Palacio Apostólico, no usaba la limusina papal, quería una iglesia pobre y para los pobres. Era como si se empeñara en negar aquel refrán que decía: si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga, compadre. Y eso mismo fue lo que le trajo la cantidad de detractores, la cantidad de mismos católicos acusándolo y la cantidad de personas dentro de la iglesia, incluyendo al Opus Dei, a la que le retiró todos los beneficios. Siempre que Francisco se despedía del público era común escucharlo decir: recen por mí. Bueno, pues vamos a rezar por él porque lo va a necesitar, ya que él mismo se reconoció como un pecador.